Arrancamos. Hermoso. Bueno, estamos acá reunidos para un nuevo encuentro de microcharlas abiertas, un ciclo que se está haciendo ya hace un tiempo y la idea bueno, es compartir un poco las medicinas tradicionales integrales, ya que la idea es integrar las medicinas y el té es una medicina, ya que es un método preventivo que la cultura oriental usa hace siglos. Ahora el Ray también, vamos, como él, va a abordar un poco también la visión desde la medicina tradicional china y el uso del té como una forma preventiva, no como una forma que ya atacas el síntoma o el fuchi, sino que previene también según la estación el sabor y el color de la misma planta de té que es transformada. Así que bueno, te doy la palabra, Ray. Buenísimo. Bueno, gracias Juan. Un gustazo estar con ustedes. Nos conocimos con Juan. Hizo un viaje especial a un evento de té que se hace en Córdoba todos los años en el mes de agosto. Y veníamos hablando antes de eso. Y bueno, gracias a Marcela y el Jutco que me dio la idea. Me dijo, estoy haciendo un curso de medicina tradicional china con un chico de Córdoba y está excelente, increíble, buenísimo y deberías hablar con él sobre lo del té. Marce es eh, egresada y hasta instructora de acá de Peichen hace muchos años y está en tu curso, Juan, y dice, ¿sabes lo que sabe este chico? Y lo muy compatible que es, ¿no? Con todo esto de la visión asiática de eh, qué es lo que uno utiliza en su dieta, en su alimentación, para prevenir muchas veces, como decía Juan, ¿no? Temas de salud, pero también para fortalecer eh, y preparar el organismo de uno para la estación en la que uno está entrando, ¿no? Y para lidiar con los elementos y demás. Eh, Vamos a ver porque es la primera vez que doy una charla así específicamente para un grupo entendedor de la medicina china. Me comentaba Juan que muchos de ustedes son egresados de la escuela y también que muchos están eh, estudiando, son actuales estudiantes, pero todos tienen en común de que están interesados, por un lado, o en el mundo del té y por otro lado en la herbolaria, en la MTC y demás, ¿sí? Así que mi meta hoy es darles una presentación un poco más que básica sobre qué es el té, ¿no? Y qué no es el té, que es quizás más importante todavía. Té no es algo que ponemos en agua caliente para sacar un poco de sabor, ni tampoco es algo que tomamos cuando estamos enfermos, ni tampoco es cualquier cosa que uno infusiona con agua caliente. Vamos a hablar de la planta de té en sí. Y yo voy a presentar algo porque el año que viene con Juan y con la escuela, junto con Peichen, estamos eh, pensando, no, más que pensando, estamos ya planificando una hermosa colaboración que tiene que ver con cómo integrar el tema del té dentro de lo que uno ya practica o sabe o utiliza en su vida o enseña en cuanto a la medicina tradicional china. ¿Sí? Muy breve porque la verdad que no incide tanto en esta charla quién soy yo. Mi nombre es Ryan, soy de Alaska, vivo en Buenos Aires hace más de 20 años, estudio el té hace 12 años con mi socia que es Mei Xin, que es una señora de Taiwán y que estudia té desde hace 40 años. Tenemos una academia de té que es Peichen Tea Palace. La locación física está en Buenos Aires, pero desde pandemia damos cursos online en español para todos los países que sean hispanoparlantes o que tengan latinos, ¿no? Tenemos algunos en España, en México y hasta en Brasil, ¿no? Algunos que hablan portugués que se animan a hacer los cursos. Y somos una academia de cultura asiática del té. Entonces no damos la parte inglesa del té, aunque es una faceta válida, no damos la parte de India, no damos, bueno, Marruecos y esas cosas, damos más que nada todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura del té
de China y en conjuntamente de Taiwán y un poco de Japón. ¿Sí? Nuestra especialidad es China y Taiwán. Los chinos, al haber encontrado el té por primera vez unos 5.000 años atrás, se llevan como el premio de haber inventado los 6 tipos de té que hay. Y después esas técnicas de cómo procesar las hojas de la planta de té se llevan a distintos otros países. Acá en Argentina tenemos plantaciones de té, realizamos viajes a misiones para elaborar té al estilo tradicional y también viajamos mucho a Perú, donde hay plantaciones de té. También hay plantaciones de té en Ecuador, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Bolivia, ¿sí? Así que, y bueno, se está plantando en cada vez más países desde hace varios cientos de años, 200 años. Eh, entonces, hoy mi meta es como explicarles a ustedes no solo qué es el té, sino como cuáles son las 6 variedades de té, y ahí se pone interesante para los de ustedes que están estudiando la medicina china o que ya han estudiado o que practican o enseñan, etcétera. Porque de una misma planta obtenemos 6 productos totalmente distintos, con distintos niveles de oxidación y fermentación, algunos aptos para lo que sería la guarda a largo plazo, donde a lo largo del tiempo, como un vino de guarda, el té va cambiando, se va añejando. Hay una multiplicación de ciertos microorganismos dentro del té y hay un cambio de característica, ¿sí? Así que bueno, mi meta por esta charla es que ustedes salgan con todo eso súper claro y después podríamos hablar de cómo se ubican esos 6 tipos de tés, ¿no? Dentro de la MTC, porque hubieron un par de cambios recientemente en estos últimos años a raíz de un profesor de una de las universidades de té en China, la Universidad de Fudan, donde hay un centro de investigación científica del té, ¿no? Y donde hicieron como algunos estudios y tuvieron que como reacomodar un poquito lo que se suponía que era la categorización de las 6 variedades. Para poder ejemplificar todo esto, yo les voy a mostrar una pequeña gráfica y preparé un poquitito, ¿no? de así cosas para que no sea tan como aburrida la charla, que sea un poquito más amena. Así que, bien, les voy a compartir una hoja que es una gráfica sobre los tipos de componentes que se encuentran en la planta de té. Solo para que ustedes puedan como empezar a captar una idea de qué es lo que, qué es lo que tiene la hoja de esta planta llamada té. Eso es lo primero que les quiero eh, explicar. Es que hoy en día, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, me voy a hacer un tecito de jengibre y limón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la alacena, cortamos rodajas de jengibre, un par de rodajitas de limón o exprimimos un poquito de limón y le ponemos agua caliente como para que extraiga, ¿no? los aceites del jengibre y empiece como a activar todas las propiedades. Y quizás le ponemos miel o no, ¿no? Dependiendo de nuestro gusto. Y ahí me dice como un té de jengibre y limón. O a veces decimos, bueno, me voy a hacer, no sé, me comí todo un asado de fin de año, una parrillada así de carne, eh, y como comí demasiado, me voy a preparar un té no digestivo. Me voy a preparar un té digestivo, un té boldo o un té de tilo. O, bueno, no sé, no estoy pudiendo como conciliar mi sueño, así que me voy a tomar un té de manzanilla o de camomila, como le dicen en algunos países, ¿no? Entonces, como que a todos le ponemos té, 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 té. Resulta que ni el jengibre, ni la manzanilla, ni el tilo, ni el boldo son té, ¿no? Esto lo explicamos, por ahí ya lo escucharon en algún lado, pero es importante, por ahí una planta específica que se llama la planta de té, cuyo nombre en la taxonomía latina es la Camellia sinensis. Ese es como el nombre taxonómico de una planta que es originaria de China, que es la planta de té, ¿sí? Esto es importante porque cuando hablamos del té puro, hablamos de que los ingredientes del tecito, ¿no? Lo que le pusimos el agua caliente, tiene que venir de esa planta. Esa planta se consume en China, calculan, porque no hay registros escritos, desde hace por lo menos 5.000 años. ¿Sí? Es una
una hierba, se podría decir, es un tipo de hierba amarga que tiene una larguísima historia de consumo en China y a lo largo de estos años, los últimos 2000 años, han inventado los chinos distintas formas de procesar la hoja de esa planta. Ahora, vamos al nombre, Camellia sinensis. Es un tipo de camelia, pero no es la camelia que conocemos de jardín, ¿sí? De la botánica, que es esa hermosa camelia blanca que uno puede hasta comprar una planta. Sí es primo de, sí está dentro de la familia de las camelias. Camellia sinensis. Sinensis, ¿qué significa? Proveniente de China, ¿sí? Así que ya ahí en el nombre como que podemos deducir de que esta es una planta cuyo origen es China. Y más allá de haber sido la bebida de preferencia de muchos emperadores en la época dinástica de China y demás, el té, por lo largo que es su consumo y por lo que vemos acá en esta gráfica de la cantidad de cosas buenas que tiene en sus células, ¿no? Es es una planta que por muchos cientos de años fue considerado como casi como una planta mágica, pero en el sentido de medicinal, ¿no? Está tan lleno de nutrientes, distintos tipos de aminoácidos, antioxidantes, etcétera, ¿no? Vitaminas, minerales, etcétera. Y hay formas de preparar la hoja de esta planta para que sea tan rico que fue durante mucho tiempo eh, la bebida de preferencia. Hoy en día es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Mucho más que el vino, que el café, y que lo que serían las infusiones, ¿no? Como que eso es lo que mencionábamos de la manzanilla, la camomila, el tilo, el boldo, el jengibre, todo eso sería como una infusión o una tisana, se le puede decir. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no es té, no es té de té porque no viene de la planta de té, pero a veces se combina con el té. Entonces a veces uno encuentra, no sé si alguno toma Earl Grey, ¿no? El famoso Earl Grey inglés, que es té rojo o té negro, como se conoce en Occidente, mezclado con cascarillas de algún cítrico, ¿no? Y a veces algunas especias, a veces alguna flor de lavanda, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El té siempre fue como un lienzo en blanco para agregar otros ingredientes, ¿no? Así que uno tiene el té chai, ¿no? Que tiene especias y que uno puede preparar con leche. Después está el té verde con jazmín. Así que el té siempre se usó para combinar con otros ingredientes, otras tisanas, otras hierbas, ya sea para finales de la perfumería, para que huela rico el conjunto, para que sea colorido, o a veces medicinales, ¿no? Entonces, yo combino un par de hierbas que tengo que comparten un mismo camino de acción. Entonces, enfatiza, ¿no? El efecto positivo para mi cuerpo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a revisar un poquito acá qué es lo que tenemos. Esta gráfica es la hoja fresca de la planta. Si yo voy a una planta de té y cosecho una hoja, voy a tener, ¿no? Entre un 75 y un 78% de agua. ¿Qué quiere decir? Si yo cosecho 1 kilo de té, de hojas frescas de la planta de té, de la planta de Camellia sinensis, y las deshidrato o las seco después de hacer algún proceso técnico sobre las hojas para que sea o té verde, o té amarillo, o té blanco, o té oolong, o té rojo, o té negro, ¿no? Y el proceso justamente es lo que me da la capacidad de hacer 6 tipos de tés de las hojas de una sola planta. ¿Ven? Pero una vez que yo deshidrato esas hojas, este, yo ahí voy a tener, ¿no? Menos de un cuarto de peso. O sea, ese kilo se convierte en entre 200 y 250 gramos de materia sólida. Porque todo el agua, ¿no? Esos 3 cuartos de agua o 4/5 partes de agua se va a hacer deshidratar. Y ahí me queda la concentración de estos siguientes, ¿no? eh, compuestos. Así que tengo materia no orgánica, ¿sí? Que serían, por lo general, son los minerales, ¿no? Algunas sustancias. No debería haber metales pesados, no debería haber absolutamente nada en esa hoja de té que sea dañino para la salud. Por ende, uno puede tomar litros de té por día mientras que no tenga alguna condición de salud que tenga que ver con quizás la necesidad de
absorber mucho calcio, ¿no? O algunas otras cuestiones, por ejemplo, las mujeres embarazadas, también hay ciertos tipos de test que pueden tomar y horarios para los distintos test. O las personas que son muy friolentas, que no van a tomar mucho té verde porque les va a dar más frío y va a hacer que el cuerpo se vuelva más friolento todavía. Entonces, cada organismo tiene su condición y su momento, pero para ya desde el vamos, el té no genera adicciones, ¿sí? No tiene casi nada de cafeína en comparación con el café, a menos que estemos tomando un té verde muy, muy, muy fuerte y molido en polvo como el matcha, que ahí sí puede asemejarse un poquito, pero no tiene casi efectos secundarios negativos en absoluto. Todo lo que tiene la hoja de té son un montón de nutrientes. Tenemos proteínas, después tenemos aminoácidos, eso es importante porque hay un tipo de aminoácido que contrarresta la poca cafeína que se encuentra en la hoja de té. Y algunos de esos 6 tipos de té, que ahora vamos a ver cuáles son y cómo uno llega, ¿no?, en el procesado de la hoja a cada una de esas 6 variedades, hay ciertas variedades que no son energizantes. ¿Sí? Por ejemplo, hay tés que uno puede tomar antes de ir a dormir y no te va a mantener despierto o despierta, porque la cafeína, la poca cafeína que hay en la hoja, hay un aminoácido que se llama la L-teanina, que se liga a la molécula de cafeína y hace que pase de largo y que no se absorba en la sangre, por ende no llega al cerebro. Entonces no te quita el sueño. Después hay otros tipos de test, ¿sí?, que sí son energizantes, que no habría que tomar antes de dormir. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito de las estaciones del año, del frío, calor, ¿no? El té tiene muchísimo chi. Uno al tomar té siente, ¿no?, la pulsación no de energía en sí, sino lo que sería como el sentimiento de relajación o de energía que te da es bastante agradable por lo general y bastante intenso. Eso no se debe netamente a la cafeína, sino como a todo el conjunto de nutrientes. Hay alcaloides y polifenoles, a veces hay catequinas, que todos esos se categorizan como antioxidantes, ¿no? El té es súper antioxidante y alcalinizante para el cuerpo. Hay carbohidratos, ¿sí? Hay ácido orgánico, ciertos tipos de grasas, lípidos, poco de pigmento, después hay compuestos aromáticos, volátiles, por eso el té huele tan intenso si es de buena calidad. Después hay una pequeña cantidad de vitaminas, saponinas y esteroles, ¿sí? Esto es como a muy grandes rasgos, justamente porque hay cientos y cientos de tipos de componentes específicos que son nutritivos que hay en la hoja de té, pero en qué país crece y en qué estación del año se cosecha y cómo uno procesó la hoja de té es lo que dicta mucho de lo que termina en esta hebra seca que nosotros luego vamos a infusionar. No les puedo decir la cantidad de gramos de cafeína porque una cosa sería medir la cafeína de un té verde, 0% oxidado, 0% fermentado, y otra cosa sería medir, ¿no?, el contenido de cafeína de un té rojo, por ejemplo, 100% oxidado y 100% fermentado. ¿Sí? Así que por eso se categorizan por tipos de compuestos y después uno como da espacio para lo que cambia en la molécula entre uno y otro. Bien, me gustaría que hagamos un ejercicio, ya que estamos. Piensen ustedes, no sé si son de tomar té o no. Por mi lado, yo soy muy cafetero. ¿Sí? Yo me levanto a la mañana, necesito café. Eh, no, si bien tenemos la academia de té y está todo bien, no solo se puede vivir de té, y eso es importante, ¿no? Yo soy el primero que me prepara un café a la mañana. Pero sí me gustaría saber, los de ustedes que sí toman té, ¿qué tipo de té toman? Y no se preocupen, no tengan miedo de, uy, acabo de decir que la manzanilla no es té y que el jengibre no es té. No importa si lo que están tomando, que dice té en el sobrecito, en el saquito, si es té o no, ¿sí? Si dicen té de limón y miel, no pasa nada. Vamos a entender, ¿no?, que es una infusión. Pero si ustedes toman algún otro tipo de té que saben que sí es de té, de la planta de té, por ejemplo, exacto, Ganmai Cha, que es té verde de Japón con arroz tostado, té rojo, tal cual. Coloquen en el chat, queremos ver, ¿no?, qué tipos de tés estamos nosotros tomando.
Y también a veces uno pasa por momentos del día, ¿no? En los cuales te llama más un tipo de té u otro, ¿no? Y yo en mi caso, como acá tenemos como 400 tipos de tés puros, sin ninguna flor, especia, frutita seca, nada, todos tés puros, ¿no? De la montaña, siempre hacemos un poquito de chiste, ¿no? Bueno, tengo té verde de la montaña Chinchulancha, la montaña Cachichén, la montaña Chingá, Chinlú, Chiná, o sea, todos los nombres en chino de las montañas donde crecen estos tés que se producen desde hace miles de años, ¿no? Que cuesta un poquito aprender, ustedes saben, ¿no? El nombre de cada meridiano, de cada órgano, de cada estación, de cada canícula y periodo solar. El chino es todo un desafío, ¿no? Eh, eh, Acá como que a veces me pasa que paso por como una tendencia personal, como que en este momento estoy con el té verde, té verde, té verde, té verde, y no se me antoja ningún otro tipo de té. Y por alguna razón mi cuerpo está pidiendo té verde, ¿no? Como loco. Entonces, cuando pienso en qué me gustaría tomar en este momento, verde, 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 sin parar. Pero después en otros momentos no puedo ni ver el té verde y me llama más el té blanco, ¿no? O el té rojo, o los tés añejos, o el té oolong, o el mate, ¿no? Entonces como que uno va y pasa como por distintos momentos en los cuales distintos tipos de tés, como que hay algo en ese té que el cuerpo está como necesitando y a veces hay que como hacerle caso, ¿no? A ese tipo de té que uno está buscando. Vamos a ver un poquito, llovió respuestas en el chat y ¿qué tenemos? Bueno, rojo, Earl Grey, muy bien. Ganmai Cha, té verde a la mañana, té rojo. Matcha, está muy de moda el matcha, ¿no? Que es té verde molido, té verde en polvo. Té verde, bol de manzanilla y tilo, muy bien. Salvia, oolong, muy bien ahí. Jengibre, limón, té verde. Más café, pero té negro, muy bien, si se consume en casa. Pasionaria, flor de Jamaica, té verde con jazmín, té rooibos. Perfecto. Pancha, muy bien. Mancha, que sería otro tipo de té verde tostado, ¿no? Un poquito tostado de Japón. Perfecto, rojo. Manzanilla hinojo, diente del león. Jazmín, matcha verde, blanco y negro. Chenpi, muy bien. Se combinan muchos tipos de té con el chenpi hay como recetas, ¿no? Como clásicas de té con tal otra cáscara o raíz o hierba, como que enfatiza un poco el efecto. Excelente, verde, azul, chai, rooibos, matcha, negro. Viviana, tomás todo menos el agua del florero, parece. Muy bien. Me parece excelente porque es súper sano todo eso. Oolong, verde, Chenpi, rojo, blanco. Chenpi, explica qué es Chenpi para la gente que no conoce de materias médicas. Bien. Chenpi es la cáscara de la mandarina o la tangerina, dependiendo de si es clementina, tangerina. Pero claro, es en un significado quizás muy, muy amplio, cáscara de cítrico, ¿no, Juan? Sí, Ese es Chenpi tu está. campo de... Sí, los orientales usan mucho las cáscaras maduras y la cáscara inmadura. De la mandarina se usa la cáscara madura, chenpi, y la cáscara inmadura, es quinpi. La madura es más que todo para regular el chi de una forma como vertical, ¿no? Es como todo el chi a contracorriente, las náuseas, la mala digestión. Y la cáscara verde se usa más que todo para los abultamientos, más que todo que genera el hígado Ajá, y el yao medio. Se usa mucho para los tumores en las mamas. Es muy interesante cómo ellos usan también. Y lo verde, cómo va al hígado. Que ahora después también, cómo el té verde trabaja moviendo el chi, regula el chi. Por eso estuvo muy lindo lo que dijiste vos, que el chi, cuando tomás té, sentís como que te llenás de chi, porque lo mueve. Y ahí debe haber otros té también que lo nutre el chi. exactamente. Sí, tal cual, tal cual. Eh, si bien el té, o sea, el té puro de la planta de Camellia sinensis no es quizás uno de los ingredientes clásicos de la medicina china, porque por lo general se tomaba solo té, ¿no? Sin combinar. Después sí hubo una corriente, ¿no? De esto como de, por ejemplo, con el Chenpi, ¿no? Combinar el té blanco, con el Chinpi, ¿no? Como combinarlo con puer cocido, que después vamos a hablar de qué es eso.
Entonces hay combinaciones o recetas de té con hierbas o frutas o cáscaras o raíces o flores como para crear como un pequeño cóctel más todavía más poderoso. Obviamente los ingredientes tienen que no contrarrestarse, no anularse, sino más bien acompañar el efecto y enfatizar de alguna forma, ¿no? Así que eso también es interesante y ahí nos metemos bueno, ¿qué puedo mezclar con el té verde y qué no debería mezclar con el té verde? ¿Sí? Por ejemplo, está ahí Inés, ¿no? Que toma el clásico té verde con flores de jazmín, que existe desde la dinastía Ming, ¿no? Desde 600 años atrás. Es como uno de los blends o los tés saborizados, té verde puro con florcita de jazmín, es un clásico. Pero claro, hay que ver cada ingrediente que nosotros le ponemos al té, tiene su efecto, ¿no? Hace algo en el cuerpo. No vaya a ser que, y no estoy diciendo que el té verde no va con jazmín, sino que era un ejemplo por algo que viene el chat. Mirá si le ponemos a nuestro café, pues, ejemplo muy burdo, ¿no? Pero mirá si yo me preparo un espresso a la mañana así fuertísimo, lleno de cafeína, y le pongo tilo, boldo, manzanilla, ¿no? Y un poquito de anís, como que puras cosas que van a hacer el efecto contrario a lo que me está tratando de energizar de la cafeína, y yo le meto eso a mi cuerpo, capaz que exploto, ¿no? Claro, porque tenemos ingredientes que están haciendo una cosa y otras cosas que están haciendo lo contrario, ¿no? Energizante, sedante. O imagínate que pongas algo en tu cuerpo que por un lado te está calentando y por otro lado enfriando la sangre. El cuerpo entra en una especie como de espasmo y dice, no sé qué es lo que me mandaron, pero esto no, me está partiendo en dos. Entonces, muchas de las cosas que nombraron en el chat recién son té, ¿no? Té de té puro de la planta de té, que podemos hablar de, ahora vamos a ver cómo es que obtenemos 6 tipos de té. Y muchas otras cosas no son de té, ¿sí? Yo hago eso como solo para aclarar, porque como estamos hablando únicamente sobre 6 tipos de la planta de Camellia sinensis, el rooibos, por ejemplo, es la corteza de un árbol, no viene de la planta de Camellia sinensis. Jazmín tampoco, ¿no? Tilo, manzanilla, salvia, todo eso son otras plantas que no son de la planta de té. Y después todo lo que serían frutas, osmanto también, obviamente el arroz, como que está bien mezclarlo con té, mientras que sepamos, ¿no? qué es el té, porque recién ahí vamos a poder estudiar el efecto de. Así que excelente todo lo que toman. Eh, Muy buena pregunta, María. ¿Qué opinan de las tisanas que están tan de moda? Mira, en mi opinión yo soy medio purista, ¿no? Como yo viajo todos los años para China y Taiwán y estudiamos el té puro como si fuera un vino de muy alta gama o un café de especialidad, ¿no? Nosotros como que catamos té. Imagínense, tenemos todo un curso de cata donde este té oolong es medio tostado y mineral, este es más floral con notas a damasco y durazno, albaricoque, melocotón. Este es un hulón de roca, este es un hulón de fénix, dos cordilleras distintas de dos regiones de China. ¿No? A ese nivel como los catadores de vino, los catadores de café, ¿no? Que distinguen entre un terruño y otro, este es de tal país, me parece que este es de otro país, o que puntúan la calidad, nos metemos en el mundo del té a ese nivel, ¿no? Como té puro, pero ¿cuál es la diferencia del té puro de esa montaña a diferencia de esa montaña allá? ¿No? Y que se siente bastante. Entonces, en ese caso, yo en mi caso no soy de tomar muchos tés saborizados con tisanas, ¿no? No los rechazo por nada en particular, no es que, no, el esnovismo, no, yo no tomo nada que no sea puro. Tampoco, porque si me ofrecen un blend, un té saborizado con flores, con frutas, yo feliz, ¿no? Me gusta todo lo que son infusiones en caliente. Ahora yo trato de tener mucho cuidado por esto que hablábamos recién. Hoy en día, ¿qué está de moda? Si ustedes van al barrio chino acá en Buenos Aires o a la góndola del supermercado, donde sea que vivan en el mundo, en el país que estén, van a ver, como decimos acá en Argentina, unos chimichurri tremendos, ¿no? Que tienen 30 ingredientes.
y viene en un hermoso frasco así de vidrio, pepa de chocolate, todo tipo de flores y frutas secas y hojas, y dices, wow, esto debe ser increíble, claro, porque es una pizza, es una especie no sé, es una receta complicadísima, se ve muy, muy rico muchas veces porque tiene un montón de colores. Cuando uno lo huele, siente de todo, ¿no? Frutas, flores, chocolate, cacao, huevos, limones, menta, boldo, eh, hasta he visto con pepas de chocolate blanco, ¿no? Como, es un postre, es una cosa de todo, ¿no? Pero claro, cada uno de esos ingredientes, y más si tiene hebra de té de la planta de Camellia sinensis, té verde, té blanco, té rojo, té negro, alguno de esos tés puros que es muy potente ya de por sí, cada uno de esos ingredientes tiene su efecto en la salud. Entonces, por lo general, cuando uno ve tés saborizados como hechos cuidadosamente, uno trata de combinar el efecto para que no hayan dicotomías o contradicciones en los ingredientes le pusimos, ¿sí? Claro, o sea, como una coherencia mínima, es decir, no voy a mezclar manzanilla con mi espresso, porque se me van a cruzar los ojos, ¿no? Lo mismo con los tés, ¿no? No voy a poner ingredientes sedantes o tranquilizantes en un té verde, porque el té verde es energizante, ¿no? O lo mismo no voy a poner, por ejemplo, en un té rojo, un té fermentado, no voy a poner, ¿no? Granos de café. Exactamente. Menjurje es absurdo. Me gustó esta descripción. No es decir que si ustedes tienen estos popurrí, ¿no? 70.000 cosas en un frasco, no es decir que eso no sirve. Puede hasta ser muy caro. Hoy en día está muy de moda tomar té, pero saborizado con varias cosas, frutas, especias y demás. Yo soy un poco más fan de un blend de tés o tés saborizados, pero que estén como bien pensados, para no estar metiendo en el organismo cosas muy, muy, muy contradictorias, ¿sí? Muy contrarias, ¿sí? ¿Te Así que puedo dar bueno, una consulta? sí, claro. Hola, buenas. Yo soy Camila de Chile y quería hacer una consulta porque igual me llama como la atención. O sea, obviamente sé que pueden haber efectos contradictorios en usando estas materias medias que son unas para sedar, otras para estimular, pero no existe como ese uso como en un propósito, porque por ejemplo cuando yo hice un diplomado de aromaterapia, estudiamos el Kipi, no sé si tú lo conoces, que era un perfume que usaban con una especie de resina hecha Sí, con ingredientes muy concentrados en Egipto, que sí, sí, justamente sí. apuntaba como a esa dinámica, a ingredientes que son sedantes y ingredientes que son estimulantes, que se usaba como para tener sueños, que en el fondo tú estás despierto. Entonces, no sé, en el té hay como alguna mezcla como en ese sentido. Es Sí, es muy buena la pregunta y hay que ver un poquito, Cami, qué acción es lo que uno va a realizar, ¿no? O sea, ¿para qué fin uno está participando en la ingesta de algo? Ya que mencionas como perfume, ¿no? Hay una larga tradición de combinar el té con distintos tipos de inciensos. No estamos hablando de un saumerio de la calle, de no sé, prender como para que no sé, se vayan los espíritus o para aromatizar después de que uno bañó al perro. Estamos hablando como de meditaciones que se realizan ingiriendo té de muy, muy alta calidad y maridando para los sentidos que enfatiza el propósito de la meditación con un pequeño incienso muy, muy puro, por lo general sin ningún tipo de químicos, ¿no? Sino como una raíz seca molida pura, ¿no? O moxa o algunos tipos de cedro, etcétera. A veces hasta el agar, ¿no? Como agar puro. Y los árabes y todo en Medio Oriente valoran muchísimo, ¿no? El incienso y demás. Entonces, yo diría que cuando hablamos de los efectos medicinales del té y qué reglas usar o qué hacer y qué no hacer, depende un poco del propósito para el cual estamos ingiriendo el té. Una cosa es que yo tome un té para un resfrío,
¿no? Que es lo clásico, lo que nos decían nuestras abuelas, ¿no? Ah, estás resfriado, tómate un tecito, ¿no? Que tiene un montón de razón porque hay un montón de cosas antisépticas y antibacterianas y hasta antivirales que son componentes, ingredientes componentes naturales que hay en la hoja de Camellia sinensis, que empieza como a tener mucho sentido cuando uno está como que siente un poco de resfrío o está con dolor de garganta, tomarse un té realmente ayuda a combatir aquel que está intentando infringir en nuestra salud, ¿no? Se usa el té muchísimo para meditar. Eso los monjes budistas desde antaño usaban el té para meditar. Ciertos tipos de té, por lo general el té verde, ¿no? Porque te da como una especie de energía calma, es decir, como enfoque. No la energía del café, sino es más bien te mantiene despierto y si seguís tomando te mantiene despierto por muchas horas, pero con cierta claridad mental, ¿no? Como la capacidad muy afilada de enfocarse. Después hay gente que toma té para la prevención. El té tiene componentes que son súper anticancerígenos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no te va a curar de, pero sí va a prevenir radicales libres. Y hay componentes que han comprobado en paper científico que interfieren con la reproducción de células mutadas, ¿sí? Es decir, no atacan y matan, sino que ralentizan la reproducción de células cancerígenas malignas. Está comprobado, ¿no? Está como propuesto por la MTC, pero también está muy, muy, muy comprobado por ciertos papers científicos. Hay test que son muy altos en selenio, por ejemplo, que también tiene su efecto positivo en la prevención del cáncer y en el tratamiento de. Así que es compleja la respuesta, ¿no? Pero sí hay que ver como para qué uno está supuestamente recorriendo a ese tipo de té, si es para prevención o si es para tratamiento o si es para meditación o si es para algún efecto sedante, energizante, antioxidante para el gimnasio, ¿no? O para obtener minerales, para obtener algún componente específico, ¿sí? Voy a tratar de responder, de terminar, porque no te doy una respuesta muy contundente, pero voy a tratar de responderla a través de la siguiente gráfica, Cami. Así que aguántame ¿no? No me estoy yendo por las ramas, sino que la respuesta a tu pregunta es un poco más compleja de lo que, bueno, siempre toma esto, nunca tomes esto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí eh, les puedo decir que cuanto mayor calidad el té puro que estamos tomando, mayor va a ser el efecto. Y hicieron un estudio sobre el té picado, el té molido, que es casi como tierra en muchos de los saquitos o sobrecitos o bolsitas filtrantes, ¿no? Si uno abre y rompe el saquito, la bolsita o el sobrecito filtrante, ¿qué hay adentro? Por lo general, tierra de té. Entonces es como, bueno, dice bolsita o filtrante de té negro. Y uno rompe y lo abre y sale como polvo, como una tierrita. Eso es té industrial cosechado con máquina, con tractor, picado, ¿no? en máquinas gigantescas y por lo general, para que crezca ese té, se utiliza grandes cantidades de herbicida, pesticida y fertilizante. Mientras que después uno puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy tomando acá, no sé si lo ven bien, té en hoja entera, donde se ve cada hojita enterita. Entonces, uno dice, ah, bueno, esto es un té que ha tenido un procesamiento un poquito distinto. No lo molieron y entonces por ende no necesita la bolsita filtrante, ¿no? El sobrecito filtrante o el saquito, sino que se puede preparar en tetera y filtrar fácilmente las hojas porque no son pedacitos. Justo este té crece en un bosque eh, natural, donde no fertilizan, no necesitan fertilizar, porque arriba de la planta de té hay otros árboles que caen sus hojas, sus frutas, ¿no? Y como que es un bosque silvestre que se autofertiliza y los chinos entran cuidadosamente a cosechar a mano y procesar las hojas a mano. ¿Por qué menciono eso? Porque hubo un estudio que comparó la bolsita filtrante de la tierra de té verde, ¿no? En los saquitos de té verde, 1 gramo, hicieron extracción en laboratorio para analizar qué componentes tenía. Después agarraron un té verde cosechado a mano,
de ecobosque, sin ningún tipo de aceleración química para el cultivo, cosechado a mano y procesado manualmente, que obviamente hace que encarezca bastante más el producto final cuando lo vas a ir a comprar. Es mucho, mucho, mucho más rico, ¿sí? Mucho más rico. Nada que ver con el de saquito o el de bolsita, pero midieron 1 gramo y 1 gramo midieron la cantidad de componentes y antioxidantes que tenían esos dos tipos de té verde. Y resulta que en el té verde artesanal, ¿no? Que crecía en bosque, había 100 veces más componentes y antioxidantes que en el gramo de té picado procesado con máquina para la bolsa filtrante, para el saquito. Ahora, no, no 100% más, no el doble, 100 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Yo me tomo un té de cierta calidad donde la planta ha crecido de forma natural y donde han sido cuidadosamente cosechadas y procesadas las hojas, y es como si estuviera obteniendo los nutrientes de 100 tés de saquito o de bolsita filtrante. ¿Sí? Así que es sumamente importante la calidad, es decir, la pureza de lo que estoy extrayendo, porque está muy de moda el té verde, ¿no? Todo el mundo, uy, sí, el té verde, esto, lo otro, ¿no? Es para bajar de peso y es antioxidante y es el té de la juventud, pero ¿cuál té verde? Porque si estoy tomando un té verde que ha sido procesado industrialmente y que para que la planta esté viva necesita baldes de fertilizante químico para siquiera crecer, porque no hay ninguna otra planta alrededor, porque está bajo el rayo del sol, encima se cosecha con máquinas, se pica todo, ahí se degradan todos los nutrientes que la planta de té produce. ¿Sí? Para no aburrirles, salto, ¿sí? Directamente a la siguiente gráfica que quiero compartirles. Es una cosecha artesanal la del té verde, ¿no? Como la foto ahí del flyer que estás vos cosechando. Mira, es que hay de todo. La gran mayoría del té que uno compra en el súper es té industrial, que no significa que sea malo, porque a veces dicen, ah, no, bueno, yo tomo té importado o té en hebras, ¿no? Té en hebras siempre es mejor que té picado, porque al picarlo y molerlo, claro, se degradan muchos de los nutrientes que tiene el té. ¿Sí? Así que podemos hablar de esta hojita que veíamos, ¿no? Que tiene todos los antioxidantes y polifenoles y catequinas y alcaloides y un montón de aminoácidos y demás, pero claro, son todos componentes que es muy fácil degradarlos, ¿sí? Y podríamos usar el ejemplo que sea, la misma lechuga que comemos, ¿no? Hay lechugas y lechugas, leches y leches, carnes y carnes. La calidad del alimento es lo que realmente, ahí está donde está la diferencia, ¿no? Entonces, eh, a veces es hasta mejor tomar menos cantidad de té, pero té de mayor calidad, porque te da cientos de veces más nutrientes, ¿no? Porque el té del súper por ahí, yo te puedo decir que el té verde tiene todos estos beneficios buenísimos. Pero puedes pasar toda tu vida tomando té verde y si tienes 100 veces menos nutrientes, ¿no? Como que nunca vas a terminar de obtener esos nutrientes en tu cuerpo, digamos, ¿sí? Así que bueno, acá estamos con una gráfica. Acá dice cosecha. Esta cosecha sería, si tuviéramos nosotros una planta de té de té, ¿no? Ni de tilo, ni manzanilla, ni jengibre, sino como una planta de Camellia sinensis, que es una planta subtropical, podemos cosechar las hojas de esa planta con un poquito de tallo, por ejemplo. Pero como mencionamos, hay 6 grandes categorías de lo que es té, 6 variedades de té, 6 tipos de té. Y lo que yo hago con esa hoja, o lo que el técnico en Japón, en China, en Misiones, en Perú, en Bolivia, en India, en Sri Lanka, Taiwán, donde sea, lo que esa persona hace con la hoja fresca es lo que decide qué tipo de té está haciendo. Es decir, si yo tengo una planta de té, puedo hacer los 6 tipos de té. ¿Sí? Repasemos más o menos a grandes rasgos qué es lo que necesito hacer y después vamos a pasar a otra gráfica que nos muestra lo muy distinto que son los 6 tipos de té en cuanto a su nivel de oxidación y fermentación. Si quiero hacer té verde, tengo que dejar marchitar la hoja, ¿sí? Un par de horas,
hasta que se ablande un poquito, porque la hoja de la planta de té es un poco dura, bastante durita, como la hoja de potus o de laurel, ¿no? Como medio durita, si te la doblas, como que se quiebra, hasta que se relaja y pierde un poquito de humedad. Ahí le aplico algo que en chino se llama shaching, que es aplicación de calor. ¿Sí? Shaching significa matar el verde. ¿Sí? Es como una cocción casi, pero en realidad lo que hace es aplicación de calor, que puede ser en un wok caliente, como uno usaría para saltear fideos, pero en este caso en vez de fideos vamos a saltear hojas de té, o puede ser con vapor caliente también, ¿sí? Hay distintos estilos. Lo que hace ahí es desactivar las enzimas, que son un tipo de proteína que llevan a cabo lo que se llama la oxidación. Así que en la siguiente gráfica vamos a ver que el té verde se aplica este paso que todavía no se ha oxidado la hoja. Si no tienen una buena referencia para lo que es la oxidación, cuando uno corta una palta, un aguacate o una manzana y a los pocos minutos se empieza a amarronar, eso es oxidación, ¿no? Son como cambios de color y de componentes que dispara el oxígeno en contacto con el interior de las células. Así que si yo no ejecuto estos pasos, ¿qué pasa? La hoja de té en vez de ser verde se pone marrón o rojo. Así que en algunos casos queremos eso, pero no para el té verde. Queremos que el té verde sea verde. Así que yo freno esa oxidación con una aplicación de calor, salteando el té en un wok o vaporizándolo. Y después paso a lo que sería el Brownian, donde yo puedo amasar y enrolar el té para que tenga una formita específica, bonita. Pero también ayuda a que, ¿no? Al trabajar y romper un poquito las células sin romper la hoja, a la hora de ponerle agua caliente a mis hebras secas de té verde, van a soltar más componentes y más sabor. Así que no solo hace una bonita forma, no sé, bolita, agujita, chatito, hay todo tipo de formas de la hebra seca que uno puede encontrar que son característicos de distintos lados. Pero también ese amasado o enrulado de las hojas de té hace que suelte más componentes. Y de ahí vamos a secar el té. Y ahí tengo hebras secas de té, ¿sí? Que ya puedo infusionar. Ese mismo día puedo tener mi té verde e infusionar las hebras de té. Acá tengo justo, disculpen la informalidad, acá tengo, oh, un poquito del té que estoy tomando, que no sé cómo lo ven, que como ustedes ven, además de que estuve pintando en estos días, sin protección en las manos, como ven, tengo como hojitas, ¿no? Como hebras secas, que a la hora de infusionarlos se van a abrir y se van a hacer blanditas de nuevo, que son las hojitas que estoy ahí infusionando, ¿sí? Así que bueno, en una cuestión de 12 horas ya puedo hacer té verde. Y ahí mismo se puede tomar. De hecho, hay que tomar el té verde cuanto antes mejor, cuanto más fresco mejor, porque a los pocos meses ahí sí como que vuelve a amarronarse un poquito y se empieza a degradar los ingredientes. El té verde siempre debería ser bien verde. Verde claro, verde oscuro, no importa, pero no debería ser ni marrón, ni gris, ni ocre, ni oscuro, porque eso ya es un té verde viejo y casi no va a tener componentes. ¿Sí? Bien, hay otro proceso para procesar lo que se llama té negro en chino, ¿no? Heicha en chino, que a veces en Occidente lo conocemos como té rojo, que lamentablemente lo que es el té rojo chino, que está abajo de todo, los ingleses le pusieron té negro, y lo que es té negro en chino, que son tés aptos para añejar, los franceses le pusieron té rojo. Así que si ustedes están en Occidente, en Europa o en todas las Américas y van al supermercado, lo que dice té rojo en chino se llama té negro y lo que dice té negro, el té negro clásico inglés, es en realidad en Asia se llama té rojo, ¿no? Así que se invirtieron ahí los nombres. Pero para, para hacer ese tipo de té lo que voy a hacer es agarrar mi té verde y en vez de tomarlo, ¿no? Mi hebra seca de té verde, los voy a apilar y los voy a mojar con agua en un lugar súper húmedo y caluroso. Y voy a hacer como un compostado de esas hojas de té. Al mojarse, se empiezan a fermentar, eso genera calor, eso genera vapor, y de hecho le tengo que dar vuelta a la pila de té con una pala, ¿no? Tengo que revolver para que no se caliente demasiado. Y ahí el té va a pasar un par de días o semanas.
fermentándose hasta que la hoja se ponga bien, bien, bien oscura. Y ahí tengo otro tipo de té, ¿sí? Que se llama té negro en chino y le decimos té rojo acá en Occidente. Bien, obviamente ahí lo que estoy haciendo es agarrando mi té verde y fermentándolo. Y ahí estoy cambiando todas las características. Después existe el té amarillo, ¿sí? Que en vez de hacer té verde, hago un paso acá que se llama Manu Juan, donde caliento el té en un wok y lo sofoco, lo enrollo en una tela húmeda o en un papel, lo envuelvo en un papel. Ahí adentro fermenta también el té, ¿sí? Así que estoy ya al fermentar el té, ya sea amontonándolo y mojándolo, como se ve acá arriba, o calentando el té y enrollándolo, apilándolo, le otorga fermentación a la hoja y cambia un poquito el color. Así que ya no se puede llamar té verde, ¿sí? Todos estos tipos de té fueron inventados por errores de los chinos a lo largo de cientos y cientos de años, y el sabor de cada tipo de té, de estos seis, es totalmente distinto. El té verde debería ser vegetal, ¿no? Algas, frutos secos como maní o cacahuate, almendras, brotes de soya o de soja, espinaca, col o repollo, bien, bien como una sopita, casi como un caldo. A veces hasta huele como a caldo de pollo. Este tipo de té, el té negro, conocido como té rojo en Occidente, huele a cabaña húmeda, remolacha o betabel o beterraba, como tierra negra húmeda, como sotobosque, medio alcanforado, pino, ¿no? Como así, como si fuera un sótano, con humedad, así, lluvia. El té amarillo huele mucho, mucho a maíz, con manteca o mantequilla derretida. ¿Por qué huelen tan distintos o por qué tienen estos sabores tan distintos? Es por su proceso de oxidación y fermentación, ¿sí? Acá tenemos el té blanco. El té blanco se procesa muy distinto a esa rama del té verde, con el té negro y el té amarillo, que es como que son como cambios de proceso entre medio de, ¿no? El té blanco directamente no lo voy a pasar por el wok ni por vapor. No se aplica ningún tipo de calor para frenar la oxidación. Así que, ¿qué pasa con el té blanco? Siempre tiene algo de oxidación, aunque es un grado medio bajo, ¿sí? Y siempre tiene algo de fermentación también porque se apila por un par de semanas después del secado. Pero se cosecha, se marchita al sol, se pasa a la sombra y se deshidrata a lo largo de un par de días. Son bien dulces los tés blancos, ¿no? Huelen como si tuvieran flores, aunque por más que no tengan, no es bien floral. Jazmín, gardenia, magnolia, miel y a veces hasta tiene un poco de albaricoque o damasco. Muy, muy dulces por causa de este nivel de oxidación y fermentación que tiene. Lo que hace la fermentación y la oxidación es simplificar algunos tipos de azúcar que están presentes en el té verde, pero que nuestra lengua no detecta, ¿sí? Después tengo el oolong, no sé si escucharon alguna vez del té oolong, ¿sí? Lo pongo en el chat porque siempre hay una gran... Vi que algunas personas toman oolong, ¿sí? A veces se escribe así, té oolong, con W o W-U, y a veces se escribe así, T-O-O-L-O-N-G. Y a veces se le dice, así como dice Ana Julia, té azul, ¿sí? Bien, tanto té oolong con W o W o con O-O, los dos son correctos, ¿no? Como ustedes sabrán, en el Weight Guides anterior se escribía la fonetización en el alfabeto romano de los nombres en chinos, Pekín, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Por eso los taiwaneses y los de Hong Kong y Singapur lo van a escribir así como OO, porque ellos no implementaron todavía del todo el actual y nuevo sistema del pinyin, que surge en los años, quiero decir, 50, donde el gobierno chino agarró y dijo, bueno, este sistema inglés de fonetización del chino es para el inglés. Necesitamos un sistema internacional para todas las personas que no hablan inglés británico y quieran estudiar el sonido del chino. Y ahí inventaron el pinyin, que lo pueden investigar si quieren. Pinyin significa la palabra, como el sonido de la palabra escrita, ¿no?
¿Por qué se le conoce también como té azul? Porque hay un color en chino que se escribe Qing, Qing, que es como un entre verde y azul. Es como, no es verde, porque verde en chino es lü, ¿no? Y azul en chino es lan, pero hay un color entre medio que es como una especie de turquesa que se llama Qingse, ¿sí? De hecho, lo que mencionaste, Juan, del Chenpi, la versión que es no madura, ¿no? El Qingpi, es ese Qing, es como un verde azulado. Y este tipo de té en la antigüedad se llamaba Qing Cha, que no se traduce como té azul, pero tampoco se traduce como té verde. Es como si fuera té esmeralda o té turquesa. Claro, ya existe el té verde, así que no le podemos poner té verde porque ya está el lü ya. Así que Oolong es un buen nombre, se puede escribir como cualquiera de los dos, significa dragón oscuro, hace referencia al formato de las células. El Oolong es muy, muy, muy preciado en Occidente porque es muy, muy dulzón. Los Oolong imitan flores específicas y frutas. Y algunos son así como medio acaramelados, y hasta algunos se parecen un poco al café, porque llevan un tueste, como si fuera el tostado del café, pero de la hebra seca de la hoja de té. Se tuesta sobre carbón caliente, ¿no? Muy interesante. Así que los oolong por lo general son muy florales y muy dulces, o muy frutales y muy dulces. Eso sin tener flor, sin tener frutas secas, sin tener nada agregado, ¿sí? Los oolong son como los grandes los tés para los que somos muy dulceros, ¿no? Y como nuestro paladar en Occidente comemos bastante dulce, el oolong siempre gusta en Occidente. Es súper, súper, nada que ver con el caldo, con su umami del verde y del amarillo. Este es más como un postre líquido, se podría decir. El oolong es el más complicado y de hecho algunos de estos pasos que ustedes ven se repiten varias veces. Pero a grandes rasgos sucede lo siguiente. Se marchita el té, ¿sí? Se sacuden las hojas en un canasto grande o sobre una bandeja para que las hojas choquen entre sí y se moretoneen, para que tengan como pequeños moretones. Eso inicia fermentación, el té se calienta, y oxidación. El borde de las hojas se pone rojo mientras que el corazón se mantiene verde, ¿sí? Así que los oolong tienen tanto oxidación como fermentación, parecido al té blanco, por eso también el té blanco es dulce, pero es forzado, ¿no? Yo agarro la hoja y la sacudo para que choquen entre sí, para lesionar las células y que entre oxígeno en ciertas partes de la hoja y ahí empieza a desarrollar un aroma floral muy interesante. Una vez que logro el aroma que quiero, lo paso por el wok caliente para frenar ese proceso y ahí lo amaso y lo enrulo un par de horas y después lo seco, lo estaciono varios meses y lo horneo sobre carbón. Y eso carameliza todos los azúcares. Así que el té oolong, por ese proceso complejo que tiene, suele ser muy, muy dulce. Muy, muy dulce y muy rico. Y resulta que tenemos té de baja oxidación y fermentación y té de alta oxidación y fermentación. Así que, excelente pregunta, Susi. Sí y no. ¿No? ¿Es energizante el oolong? La pregunta sería, ¿dónde está la parte energizante en el té? Es cuando hay poca oxidación y poca fermentación. Así que los oolong, por ejemplo, de Taiwán y del sur de la provincia de Fujian son energizantes porque tienen un 5, 10, 15% de oxidación y fermentación. Mientras que los que son de más alta oxidación y fermentación, 40, 50, 60%, como los oolong de roca, van a ser mucho menos energizantes, ¿sí? Así que con los oolong es como tierra, no tierra de nadie, pero tierra de todo el mundo, ¿no? Porque tenés un rango súper amplio, hay varios estilos, varias cordilleras que hacen el té azul. ¿Y qué pasa? Algunos oxidan y fermentan muy poco y otros los llevan a un nivel muy alto y otros son en el medio. Así que la característica suele tener que ver un poquito con el estilo que estás haciendo, ¿no? Algunos oolong están muy, muy cerca y al lado del té verde, pegadito casi, sin ser té verde porque tienen oxidación y fermentación. Y otros están muy cerca de lo que sería un té rojo.
¿sí? Muy alta oxidación y fermentación, así que son más acaramelados, maltosos, frutados y son menos energizantes en ese caso, ¿sí? El oolong tiene como un abanico, una gama muy amplia. Y después, por último, tenemos lo que se llama té rojo en chino, o en japonés o en coreano, y que en Occidente le pusieron, ¿no? Cuando descubrieron los europeos que llegaron a China, descubrieron que habían todos estos tipos de tés, como les mencioné, le cambiaron el nombre. Así que todo lo que llamamos té negro acá en Occidente, en su origen, su nombre original, porque los chinos inventaron todos estos 6 tipos de procesos, es té rojo. Si acá nosotros en Peichen le decimos té rojo porque es el nombre, ¿no? Es el nombre actual en todo Asia. Solo en Occidente le pusimos té negro, ¿sí? Que el té rojo es un té totalmente oxidado y totalmente fermentado. Fíjense que no hay ningún shaching acá, es decir, en ningún momento calentamos la hoja. De hecho, después del marchitado, lo que hacemos es amasar el té, abriendo todas las células al oxígeno y permitiendo que se oxide en su totalidad. Toda la hoja verde de la planta de té se vuelve roja y marrón en su totalidad. Y eso es el indicio de que ya está oxidado, ya está fermentado. Además de oxidar por exponer las células al oxígeno, se apila varias horas y se tapa con una tela para que se fermente, ¿sí? Así que hay una simplificación de azúcares que hace que ese té sea muy, muy dulce. Y ahí lo mandamos a secar, ¿sí? Y se puede hacer un horneado si queremos, si es un té de muy, muy alta calidad. Hay tés que valen 10, 20 mil dólares el kilo. No serían los que uno compra y consume normalmente, pero después hay muchos tés de un par de cientos de dólares el kilo, por ejemplo, ¿no? Que se traduce a, no sé, menos de $1 por taza, pero son tés artesanales que algunos se hornean para caramelizar, para que sea lo más aromático e impresionante posible. ¿Bien? Y con esto ya me gustaría mostrar una última gráfica, no los quiero aburrir, esto es todo súper introductorio, pero me gustaría mostrarles qué rango de esto que hablábamos de oxidación y de fermentación tienen estos distintos tipos de té, para ya saber si tienen preguntas, porque queremos responder la mayor cantidad de consultas posible. Si es que ustedes tienen alguna consulta, podemos tocar un poquito del tema de cómo encajan estos 6 tipos de té, ¿no? Dentro de la MTC, porque eso, como estamos viendo, estas hojas tienen procesos de elaboración, lo que se hace con la hoja, totalmente distintas. Y hablamos de 4 categorías de té, pero 6 variedades, ¿sí? 6 tipos específicos. Té verde, té blanco, té amarillo, té oolong, té azul, té turquesa, ¿no? Lo que hablábamos, que como ven es un poquito más de cero hasta 60, 75. Té rojo, conocido como té negro en Occidente, y después té negro chino, conocido como rojo en Occidente, o a veces le dicen puer, que no tienen un porcentaje en sí, y ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero claro, las categorías son sin nada de oxidación enzimática ni de fermentación bacteriana. Lo único que está en esa categoría es el té verde. Así que si preguntan cuál es el más energizante, es ese. Está todo muy, muy, muy crudo, está todo sin oxidar, sin fermentar, y hay muchos nutrientes que van al cerebro y energizan, más allá de la cafeína que tiene, ¿sí? Es como un cóctel verde para el cerebro. Al cerebro le encanta, es buenísimo para estudiar, para una prueba, para un examen. Cuando Juan les va a tomar examen al final de los estudios, té verde, ¿no? Para ahí activar las neuronas. Después tenemos todo lo que son blanco, amarillo y azul, que entran en ese rango de semioxidado. Como hablábamos, ¿no? O tienen un poco de oxidación y fermentación, o solamente un poco de fermentación, o un grado alto, pero incompleto de oxidación y fermentación, como en el caso del oolong, ¿sí? Y después tenemos lo que son los tés eh, totalmente oxidados y fermentados, que sería lo que llamamos té negro acá en Occidente. ¿Sí? Recuerden eso, su nombre en realidad es té rojo, pero le pusimos té negro y ahora ya no se puede deshacer eso. Pero el clásico té negro de la abuela, para el resfrío, es ese, es el té rojo, ¿sí?
que tiene mucho desarrollo, ¿no? de oxidación y fermentación, así que tiene un montón, es muy dulzón y va muy bien con, es el té de la merienda, el té que pensamos para el desayuno, que va bien con los postres, es bastante dulzón. Y después está esta última categoría, que es lo que hablábamos, que se llama té negro en chino, que son tés que son post-fermentados. Y acá les tiro así como una bombita y con eso me voy y desaparezco y les dejo con todas las dudas. Hasta nuevo aviso que vamos a seguir haciendo cosas con Juan después del año nuevo. Hay tipos de té que son aptos para añejar. Se comprimen en discos o ladrillos así duros, se vaporiza la hebra y se comprime en una especie de prensa y se envuelve en papel. Y ahí adentro de ese prensado, ese comprimido de té, atrapamos un montón de levaduras y bacterias buenas, que son autóctonas de la planta de té, que viven sobre la hoja de té. Entonces, a la hora de cosechar, agarramos todo ese microbioma y queda atrapado dentro del té. Y a lo largo de los años va cambiando el color y el sabor y el aroma de ese té, ¿no? Hay una posfermentación muy lenta, pero suficientemente rápida para que cada 6 meses ese té tenga un pequeño cambio de sabor y aroma. Y ahí se pone muy divertida la cosa, porque es un tipo perdón, de té que se añeja como si fuera un vino. No sé si ustedes son muy tomadores de vino, yo soy muy inexperto en el tema del vino, pero ver estas botellas de vino, que esto tiene 15 años, ¿no? Es el vintage 2005, ¿no? Y sale $70.000. Bueno, son vinos que yo en lo personal nunca probé. Pero claro, ¿por qué sale más el vino que cuando era joven y recién hecho? Porque hubo un desarrollo en la botella o en la barrica a lo largo del tiempo y ahora tienen notas de sabor y aroma distintos a los que tenían en un principio. O sea, es un alimento vivo que está en proceso de cambio. Y hay, desde hace 2000 años atrás, desde la época del Imperio Romano, existen estos tés en China, que justo no tengo acá cerca, pero a ver si tengo fotos seguro. Son tés que han sido comprimidos y le ponen la fecha y cada año vale un poquito más caro. ¿Por qué? Porque no solo huele un poco mejor y sabe un poco mejor, sino que la carga de nutrientes que tiene liberada por los microorganismos que están lentamente consumiendo los carbohidratos y postformando ese té es mayor. Es decir, es más y más nutritivo en el tiempo. Y si yo no tengo la paciencia de guardar ese té por 20 años para que esté como en su máximo nivel, yo le puedo pagar a otra persona que tomó 20 años de realizar la tarea de no tomar ese té y dejarlo en el estante, cuidadosamente, ¿no? Añejándolo, y yo le pago a esa persona la espera y yo obtengo un té que comenzó el proceso hace 20 años atrás y suelen salir muy caros, ¿sí? Porque claro, la espera vale mucho porque son personas que se dedican a esto justamente como para lucrar, ¿no? Con ese eh, cambio de no solo de aroma y sabor, sino de nutrientes también. Acá tengo un par de fotos, les muestro rápido para que puedan ver, no les quiero dejar con la duda, ¿no? Pero bueno, esa última categoría de té contiene tés que son aptos para añejar en el tiempo. Y como ven ahí, se comprime en un bloque y se envuelve en papel. ¿Por qué en papel y no en plástico? Porque las bacterias y las levaduras que hay dentro del té necesitan respirar, necesitan oxígeno, ¿sí? Así que acá tenemos algunos. ¿Y cómo se toma este té, no? Se usa un punzón, como un cuchillito, se inserta en el ladrillo y se quiebra un pedazo de té, sale así como las hojas secas y uno la coloca en la tetera y lo va infusionando. Y claro, en el papel en el que está envuelto dice el mes el día de cosecha, el mes de cosecha y el año de cosecha, para que uno pueda saber, ¿no? Qué tan añejado está ese té. Entonces, lo único que quiero que se lleven de este es que hay tipos de tés que se añejan
y sinónimo de añejamiento es posfermentación. Es el trabajo que realizan las bacterias y levaduras sobre los componentes del té a lo largo de muchos años. Y yo puedo tener un té y quebrar un pedacito todos los años y voy a sentir una diferencia de aroma y sabor. Y los nutrientes también van a ir cambiando, ¿sí? Bueno, espero no haberles aburrido mucho. Repasemos rapidito y ahí veo varias preguntas, así que me encanta que saquen todas las dudas que puedan. Eh, Té verde, sin nada de oxidación, que sería ese cambio que le cambia la palta o el aguacate o la manzana, cuando la cortamos, entra oxígeno y empieza a amarronar, ¿sí? Sostengo el verdor de la hoja de té a través del proceso aplicando calor, vapor, agua hervida o wok caliente, té verde, ¿sí? Después tengo té blanco, que es semi-oxidado y semi-fermentado. Tengo té amarillo, que no lleva oxidación, pero sí tiene un poquito de fermentación por envolverlo en el papel. Después tengo el té oolong, que intencionalmente sacudo las hojas para que se oxiden y se fermenten parcialmente, ¿sí? Flores, frutas, muy, muy dulce. Y después se seca y se hornea, se tuesta como el café, ¿bien? Entonces eso sería como semi-oxidado, semi-fermentado. Y tengo un rango muy amplio, desde un poquito más de 0% hasta 65 por ahí. Después tengo el té rojo, conocido en Occidente como té negro, que es totalmente oxidado y totalmente fermentado. Un montón de azúcar simple, la lengua detecta súper dulce todo, y el color de la hoja ya no es verde como esto, es totalmente rojizo. No es marrón, perdón, no es verde, sino que es marrón y rojo. ¿Bien? Y después tengo esa última categoría que son tés que he hecho este compostado de la hoja, mojando y fermentando la hoja de alguna forma por horas, días o semanas. Y ahí ya estoy permitiendo que las bacterias y levaduras que están en la planta de té se multipliquen y se reproduzcan dentro del té. Y luego lo que hago es lo comprimo y lo seco. Y lo envuelvo en papel para que respiren a lo largo de los años. Y eso es el tipo de té que es apto para añejar. Entonces el aroma y el sabor de ese té va a cambiar de a poquito. eh, y claro, el valor del té va a subir un poquito cada año también, gracias a la espera de la persona que se dedica a no tomar ese té, ¿no? Bien, así que esas son las 6 variedades de té. Si lo nombramos en chino sería verde, amarillo, blanco, oolong, rojo y heicha, té negro o postfermentado. Si lo nombramos en español, ¿no? Que por lo general viene del inglés o del francés, té verde, té amarillo, té blanco, té azul, té negro, y después té rojo o puer, que es esa última. Como hay un poquito de confusión de nombres, ¿sí? Veo un par de preguntas. Entonces, ¿sería recomendable consumir té verde en la mañana y el rojo por la tarde o es indistinto en función de la capacidad de energizante? Buena pregunta, Sara. Cuanto más baja en oxidación y fermentación, un poco más de energía te va a dar. Así que todos los tés que son del 50 para abajo, hasta las 3 de la tarde más o menos, dependiendo de tu sensibilidad a este cóctel verde, hay que tener mucho cuidado con la cafeína en sí, porque mucho de la cafeína del té es contrarrestada por la L-teanina que tiene el té, que es un aminoácido autóctono de la Camellia sinensis, que tiene un efecto calmante, tranquilizante, no sedante, sino como baja los niveles, ¿no? Entonces, uno puede tomar un espresso y seguido por un té verde y te va a despertar, pero no vas a sentir los pálpitos, ¿no? Los temblores que te da el café, porque la L-teanina baja el efecto un poco de la cafeína, sin inhibir lo que hace, ¿no? Como neurobloqueador en las neuronas. Así que yo recomendaría los que son más al lado verde hasta cierto momento de la tarde o hasta poder gastar esa energía en el gimnasio o en tu actividad física. Y antes de dormir se puede tomar cualquier té añejo, se puede tomar té rojo, o sea, té negro en Occidente. Los blancos son muy suaves y los oolong de alta oxidación y fermentación también son muy buenos no van a interferir en el sueño, ¿sí? Eh,
Bien, té para la relajación o que ayude a dormir y descansar. Buena pregunta. Relajación mental, los más energizantes, que van a tener más cantidad de L-teanina. A pesar de que te están como despertando levemente, tienen la gran carga de L-teanina que te van a ayudar, ayuda a bajar el nivel de estrés químicamente. Está súper comprobado, ¿no? Después, para dormir y descansar, no hay ninguno de las 6 variedades de té que sea sedante como la manzanilla, ¿sí? Así que en todo caso, no combines la manzanilla o el boldo con té verde, porque tenemos esa dicotomía, como decíamos. Toma manzanilla o boldo, alguna hierba sedante con algún té de alta oxidación y fermentación, como lo que sería el té negro, ¿sí? Que va a ser muy bajo en su efecto energizante, casi nulo, de hecho. ¿Cuál es el té más viejo que he tomado? Muy buena pregunta. Eh, una vez me regalaron un té, no sé pobre, cuánto le habrá salido, pero un muy querido amigo, más todavía desde ese regalo, de mi año de nacimiento. Me dice, mira, fui a Hong Kong, fui a una casa de té que se especializa en tés añejos y te conseguí un té del 1986. Y me dio un paquetito así chiquitito. Ahí revelé mi edad. Sí, estoy por cumplir 40 años. Claro, eso fue hace un par de años, pero lo tomé y digo, este té se cosechó un mes después de que yo naciera, porque decía la fecha, todo, ¿no? Como decía, se quede de abril, y ya me quedé tildado así. Nací y estaban a punto de cosechar este té. Después lo guardaron, yo haciendo mi vida, ¿no? Normal, así, aprendiendo de té, haciendo esto, lo otro, inmigrándome a Argentina, aprendiendo castellano, nada. Y como que pensar que ese té fue preparado para uno sin que el productor supiera para quién iba a ser, que viaja del otro lado del mundo hasta las manos de uno para ser tomado en un día especial, y como que es un té del- como que me voló la cabeza. Así que ese es uno de los más antiguos que he tomado, ¿no? Era el más especial, sin duda. Pero hay té que tiene 40, 50 años, solo que es súper caro por lo general. Bien. Ana Julia pregunta si los puer son ese tipo de té que son aptos para añejar. Sí y no. Los puer es un lugar en China. Entonces, el té que viene de la provincia de Yunnan se le puede decir puer y sí pertenece a esa categoría de tés añejables o tés postfermentados. Pero como puer es un nombre que lleva una denominación de origen, o sea, alguien les dijo alguna vez que champán, estoy tomando un champán de California. No, eso no es champán. El champán solo puede venir de Champán, Francia. Claro, porque hay todo como una denominación de origen atrás, que si no crece en champán, no es champán. Bueno, eso es puer. Puer tiene que ser sí o sí de una provincia específica de China. Pero resulta que todas las provincias alrededor también hacen ese tipo de té. Así que Puer es como un lugar que produce ese tipo de té y después hay otros lugares. Se conocen colectivamente como tés fermentados. Y cada lugar tiene como su subnombre. El más famoso es Puer, así que muchos libros lo mencionan como si fuera uno de los tipos de té. Pero sí, pertenece a. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Mara. ¿A partir de cuántos años el té añejado ya es medicina? Hay un dicho en chino, ¿no? Que, que dice que a partir de los 3 años ya se considera medicina, pero en realidad podríamos decir que un té 0 kilómetros recién procesado ayer, ¿no? Recién salido del horno, es un tipo de medicina y a lo largo del tiempo se convierte en otro tipo de medicina. Pero por lo general los tés que son aptos para añejar, mínimo 3 años uno espera hasta que adquiere como, ¿no? cierta post-fermentación y ya tenga como un efecto fuerte en el cuerpo. Muy buena pregunta. Visión logística, ¿qué tipo de impacto tiene en la calidad del té blanco procesado, prensado con fines de añejamiento, cuestiones como infraestructura, entorno y demás? Buena pregunta, Cristina. A ver, ¿cómo responder esa pregunta? Em, Logística en cuanto al productor de té, supongo que es, ¿no? Eh,
porque claro, cuando uno puede prensar un té blanco y se puede añejar, ¿no? Pero hay que tener condiciones específicas. No puedo llevar ese té al Sahara, por ejemplo, ¿no? A un desierto súper seco, porque no va a cambiar, está demasiado seco. Tampoco lo puedo poner en la jungla, ¿no? En las Amazonas, porque se va a pudrir. Necesita un rango específico de humedad. Entonces hay como los que se dedican a guardar tés a largo plazo, los ponen en un lugar que tenga un rango de temperatura controlado y una humedad controlada, específica, ¿no? Este, así que en- eso afecta muchísimo la calidad, muchísimo, ¿no? Si yo voy a añejar té, tengo que tener un lugar apto para añejar el té, ¿sí? Y eso requiere muchas veces de espacio y de un par de asistencia mecánica para infraestructura, entorno, ambiente, la humedad, que no hayan olores. Si tengo un té súper caro, o por más que no sea caro, porque hay tés baratos que son muy nutritivos, muy, muy, muy buenos para el cuerpo y son sin químicos y son económicos porque vienen de una parte de China donde hay una sobreproducción, por ejemplo, y que son aptos para añejar. No, no les quiero dar como un concepto falso de que el té bueno es caro, porque hay tés muy económicos que son excelente calidad, ¿no? Este, pero bueno, el, el té que es suficientemente buena calidad para añejar, ¿no? Necesita como un entorno específico y un cierto cuidado, como un vino, supongo, un queso, no lo puedo poner en el sol, ¿no? Y esperar que después de 3 años en el rayo del sol en una ventana va a estar bien eso, se va a convertir en vinagre. Eh, muy bien, muy bien. ¿Qué onda el matcha? Me gusta esa pregunta, Sonia. ¿Qué onda el matcha? Bueno, el matcha en realidad en China, antes de que el té, porque el té en Japón lleva unos 1000 años, ¿sí? Dijimos que se descubrió en China 5000 años atrás. Así que todo lo que tienen los japoneses, en un momento lo reciben de los chinos y desarrollan sus propias técnicas, muy finas. Me encantan los tés de Japón. Pero en la dinastía Song en China, y previo a Song, estamos hablando 1200 años atrás, ya se molía el té, ¿no? Y con una piedra, una molienda de piedra, y se batía. Eso en China, ¿no? Y tomaban el té con sal. Té en polvo, té verde en polvo molido, agua caliente y un poquito de sal. Y lo tomaban. Y eso después llega a Japón y los japoneses, a partir de ahí, desarrollan sus propias técnicas. Y bueno, está muy de moda el matcha. ¿Por qué? Porque si es de buena calidad y es bien, bien verde, es como tomarse un té verde eh, triple, se podría decir. Como un expreso de té verde. Cuando yo tomo matcha, una porción chiquitita, estoy tomando como si fuera 3 a 5 tazas de té verde. Y por eso a veces si uno toma matcha en ayunas, te va a dar náuseas, porque es demasiado, demasiado componente nutritivo para el cuerpo. Y tu cuerpo necesita algo de grasa para poder digerir todo eso, porque son muy fuertes los polifenoles y los antioxidantes que tiene el té, ¿no? Así que demasiado concentrado el té, si te da náuseas, es comerse un pancito y ya se te pasa en el segundo, ¿eh? Porque tu cuerpo necesita algo de grasita para poder digerir algunos de esos antioxidantes que son muy buenos para el cuerpo, pero son muy concentrados. Así que yo sugiero eh, no tomar el matcha si es de calidad baja. ¿Por qué? Porque los lugares donde hacen grandes cantidades de matcha de mala calidad, por lo general están muy cerca de las ciudades grandes y tienen un montón de smog y cuando llueve es lluvia ácida, por ende tienen un montón de metales pesados en sus teales, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta si el matcha es bueno o malo? El verdor que tiene. Si es amarillo, es o viejo o malo. Y si es viejo, ya no tiene los nutrientes que tiene un té verde. Y si es malo, mejor ni tomarlo porque es de una plantación industrial. Debería ser verde lima, así verde, como una manzana verde.
y esos matchas suelen ser bastante costosos. Así que no les quiero pinchar el globo, ¿no? Y llover sus fiestas con los que toman el matcha latte y demás. Eh, pero bueno, si el té tiene sabor a pasto, por ejemplo, el matcha latte de Starbucks, yo que soy yankee, soy gringo, el matcha latte de Starbucks, claro, te ponen 1 kilo de azúcar porque tiene sabor a pasto. Es pasto, digamos. O sea, no es pasto, es té verde, pero es té verde de tractor, ¿no? De fábrica. Y la probabilidad de que esté como cosechado cuidadosamente y libre de agroquímicos es cero. Sí, así que si van a tomar matcha por sus nutrientes, consíganse lo que se conoce a veces como matcha ceremonial, que significa que fue sombreado en Japón y molido con una piedra cuidadosamente, y eso encarece un poquito el proceso. Pero si quieren los nutrientes del té verde, les aconsejo tomar té verde en hebras, que es mucho más económica la porción que el matcha, porque el matcha está de moda. Cuando algo se pone de moda, sube la demanda y sube el precio. Así que consigan té verde de China, de montaña, ¿eh? No té verde de saquito, de bolsita filtrante, o de Japón o de Corea, de donde sea que les guste o que consigan, pero que diga que viene de arriba de 800 metros sobre el nivel de mar, por fuera de la zona donde hay smog y lluvia ácida y lejos de las ciudades por ser de una zona montañosa. Y ahí van a tener, ¿no?, té verde de otra calidad. El té verde debería ser como una sopita salada por los aminoácidos que tiene. Debería ser como casi como un caldo de verduras, una sopa de verduras, si es un té verde de buena calidad, ¿no? Cero sabor a pasto, poco amargor, de hecho, ¿no? Y como una sopita salada casi es. Bien. Eh, bien, excelente. Bien, estoy viendo si hay alguna otra consulta. Bien, hay sanas. ¿Cuántas veces se puede tomar el té de la misma dosis o carga? Me refiero, me preparo el té verde o blanco por la mañana, me lo tomo y después por la tarde vuelvo a echarle agua. ¿Pierde las propiedades? ¿Es saludable al dejarlo unas horas oxidándose húmedo en el colador? Sí, te explicas perfecto, Ana Julia, y es una muy, muy buena pregunta. Voy a como generalizar un poquito, pero el té verde, si vas a tomar, conviene poner menos cantidad de hebra y infusionarlo dentro de pocas horas para sacarle todo el jugo, ¿no? El té, en realidad, ¿no? Porque después la hoja se empieza a oxidar y pierde sus componentes. Si es un blanco, un oolong, un té rojo, un té negro, se puede dentro de las 24 horas sin que pierda sus nutrientes. Yo a veces me preparo té en tetera china, que son así, eso como un matecito, le decimos mate chino de hecho, un gaiwan, y se le coloca un montón de hoja adentro, como el mate. ¿Y qué pasa? Me hago un par de tecitos, ¿no?, a la mañana, sé que tiene un montón de sabor esto todavía porque no está para nada lavado, a la tarde me hago un par más y a la noche me hago un par más. Y en todo caso, si sé que no voy a estar por muchas horas, le saco todo el líquido y lo coloco en el refrigerador o la heladera, ¿sí? Y ahí el frío ayuda a retardar un poquito la oxidación de las hojas. Pero si es un té ya oxidado, no va a perder nutrientes, ¿sí? Lo que sí no vas a querer como 2 días después, siempre dentro de las 24 horas, porque si no, corremos el riesgo que alguna espora de moho del ambiente, ¿no? Ya después de un día para otro, ya no lo aconsejo mucho. Si sacaste 2 infusiones y sabes que te da 10 infusiones el té, 5, siempre podés congelar las hebras en el freezer o el congelador en una bolsita Ziploc, y ahí te queda congelado y queda congelado en el tiempo, ¿no? Entonces los nutrientes se guardan en su totalidad hasta que quieras volver a tomarlo y lo descongelas con agua caliente y seguís infusionando. Eso es lo que tiene, lo que Ana Julia menciona, es que los tés de muy alta calidad dan muchas infusiones. No es como el saquito que le hago una infusión y la tiro. Pues hay tés que dan 15 infusiones, la misma hebra, ¿no? 15 veces con agua caliente y no pierde su sabor. Lo normal es 5, 6, 7, ¿no? 4, 5, 6, 7. Pero hay algunos tés muy añejos o de muy alta montaña, muy, 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 muy.
finos, ¿no? Que dan mucho más que eso. Muy bien. Buena pregunta. Tengo que ir al barrio chino. ¿Recomendás algún local o marca de té? Es difícil esa pregunta porque nosotros estamos cerca del barrio chino, estamos a 7 cuadras, y la mayoría de los tés que nos traen del barrio chino, yo sé que los chinos nunca tomarían, nunca. Son tés que, o sea, hay que pensar así, los chinos se toman sus tés y designan mucho presupuesto para el té, al igual que los japoneses. De ahí lo que sobra lo exportan, ¿no? Y va, y va a parar a distintos países que por ahí son menos exigentes. Así que eh, mi consejo sería pasarte por el local nuestro y podemos por ahí como ver qué tipo de té estás buscando y en todo caso después cuando pases por el barrio chino que está acá abajo, nosotros estamos en Belgrano, ¿sí? Eh, Pasa que no puedo ni criticar el barrio chino porque queda como que estoy diciendo que somos los únicos que tenemos té bueno, pero en realidad en el barrio chino los tés están ahí, viajaron 3 meses en barco y quedan años en la góndola. Hemos visto cosas que dan un poco de miedo, ¿no? Y otros que no están tan mal, ¿eh? Otros tés del barrio chino que están más o menos buenos, ¿no? Pero por lo general son tés muy económicos, no en el sentido monetariamente, sino como son masivos también, así que tienen muy lindo packaging, pero son los tés que los chinos por ahí no tomarían, los mandan para afuera. Pero en todo caso venía acá a Peichen y después puedes comparar el sabor de alguno de los nuestros con alguno del barrio chino y creo que eso es lo mejor, ¿no? Uno decir, bueno, compro dos tés y comparo la calidad y veo cómo me hace sentir el chi en los órganos, qué efecto me da los dos. Tomo uno un día, el otro día y compruebo yo mismo sin que alguien me venda algo, ¿no? Buena pregunta. Bien. Listo, perdón, no tocamos nada, Juan, de órganos meridianos, no tocamos nada de... Lo único que les puedo recomendar es tomar té verde en verano. No importa si estás tomando el té caliente, el té verde enfría, ¿no? Es como que baja el calor. Por más que haga 40 grados afuera y yo estoy tomando un té verde caliente, no importa la temperatura del líquido a la hora de ingresar, ¿no? Como ustedes ya saben, también tomar algo frío con hielo no es que me refresca, sino más bien interviene, ¿no? En la digestión y demás. Porque eso entra al cuerpo y ya homogeniza la temperatura enseguida. Pero claro, los componentes del té verde lo que hacen es como refrescar, ¿sí? Así que no se aconseja el té verde para las personas muy friolentas, pero sí en época de verano donde estamos padeciendo mucho calor, tomar té verde o matcha lo que va a hacer es como ayudar a bajar el calor, ¿sí? Así que es súper positivo para eso. Bien, y después hay otros tés que ayudan a calentar el cuerpo, que afectan distintos órganos de distintas maneras. Así que bueno, cada una de las 6 variedades de té tiene su camino de acción en la MTC, que es un poquito distinto al otro, ¿sí? Y no es imposible compatibilizar el té puro, estos 6 tipos de té puro, con la medicina china. Así que bien. Eh, Creo que respondimos casi todas las consultas. Se hizo un poquito largo, pero ha sido un placerazo y no va a ser la última vez. Después lo tengo que tener a Juan, que vamos a hacer un Zoom desde Peichen para que nos explique un poco la escuela, cómo muchos de nuestros alumnos están muy interesados en la MTC, estudian té, ¿no? La cultura del té, la cata del té, la ceremonia del té y demás, y muchos terminan estudiando chino o pasan a estudiar MTC como Marcela, y porque es muy afín, ¿no? Es muy afín, así que ya vamos a repetir pronto. Sí, ahí como dijo Ryan, también para sumar un poquito ahí con lo de la MTC, que no tiene nada que ver, como dice Ryan, el tema de la temperatura, porque ya la planta en sí tiene su temperatura según el proceso que se le dé, como decía Ryan, siempre tiene que ir a temperatura como ambiente
o caliente, porque asimila la temperatura del cuerpo. Fíjense que vos que viajás mucho a Asia, no hay como preparados con hielo o helados. Eso es como un invento desde que empezó la refrigeración. Pero ya Exacto. el sabor, que eso lo vamos a ver también con las clases ahí de Pei Chen, que hay naturaleza y sabor. La naturaleza es fresca, fría, neutra, cálida y caliente. Y lo interesante del té, que yo, como le decía Ray, soy como un iniciado, todavía no tengo mucha idea, y te iba a preguntar para empezar a probarlos, porque realmente lo bueno de la medicina china es que, como decía Susi Miao, eh, siempre primero la alimentación y todos las prácticas preventivas ayudan al paciente. Solo si la enfermedad se establece, ahí usar, que nosotros hablamos mucho en el curso de materias médicas, como Chenpi, pero ahí ya está la patología y ahí la tratamos. Y ahí entran las fórmulas clásicas, que hay un montón de fórmulas clásicas. Y el té Ah, verde, como dice Ray, se usa mucho en primavera y verano por su capacidad de trabajar en el Tai Yang, que el Tai Yang es como la capa más superficial, que esa de las seis conformaciones viene de Chan Chong Chin, antes de la dinastía Han. sí, Y él propone eso, como que en verano, ¿qué pasa? Hay viento, calor. Y fíjense lo interesante que ellos proponen que antes del solsticio de verano es como un calor, ¿no? Y después del solsticio de verano ya es calor estival. Entonces, para ayudar a el pasaje de la primavera al verano, se recomienda los té verdes todos los días, como decía Ray, a la mañana o cada tanto. Entonces nos vamos preparando y nos vamos como previniendo y le vamos dando energía al Tai Yang. Por eso es como activo, mueve mucha energía en la superficie y eso activa el Wei Chi, la defensa, y el Shin Chi, la defensa del cuerpo. Entonces nos evita el viento calor que lo podemos, en una tarde de río, de verano, de mucho calor, bueno, se empieza a ver la sintomatología que es sudor, embotamiento a nivel cefálico, o te duele todo lo que es la parte del meridiano de vejiga, puede haber como irregularidad a nivel digestiva, y etcétera, ¿no? Entonces se va como previniendo. Y los otros té también, porque van cambiando según lo que explicó Ray de su proceso bueno, de metabolización o su proceso que hace años que lo vienen llevando. Por ejemplo, el té rojo, que es más caliente, más tibio. O el Ray que estaba tomando el té amarillo, no, que trabaja más que todo a nivel del estómago. Fíjese que el té verde trabaja más que todo en el Tai Yang, que es intestino delgado y vejiga. Protege el exterior y calma el calor. El té amarillo trabaja más que todo a nivel digestivo y es suavemente fresco. No es fresco, un poquito más frío como el verde, sino es suavemente fresco y ayuda como a calmar ese calor-humedad, se puede decir, pero que viene de la parte de la tierra, de la digestión, y así los diferentes té. tal cual es loco porque de una sola planta, como el proceso, como vimos, los pasos que se aplican, ¿no? Fermentar, oxidar, prevenirlo, no solo hace que cada una de las seis tenga como un tipo de nutriente más que las otras cinco, sino que también la naturaleza hace que cambie entre una variedad y otra. Entonces, tenés un tipo de té puro para cada uno de los órganos principales, ¿no? Y tenés de todo el espectro de naturaleza, ¿no? Entonces, es como una sola planta, pero hay que como tratarla como seis hierbas distintas, aunque vengan a la misma planta,
por lo que se ha descubierto, ¿no? De los distintos tipos de oxidación, fermentación, alto, bajo, medio, sin, total, post. Entonces es como que se abre todo un abanico de que una sola planta te puede ayudar con distintas cosas y es súper lindo eso. Aparte un montón de cultura atrás y de todo. Así que sí, 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 Es que es sí, todo un mundo. yo siempre digo como que China fue el único imperio que no cayó. Sí, sí, todos Así los es, otros cayeron. Y fíjate que como que cultivaron mucho su cultura. Y en la parte medicinal le dieron mucha importancia también. Y entonces lo llevó a investigar una sola planta en muchas formas. Se ve mucho en la medicina china, por ejemplo, la cáscara de mandarina, la madura y la verde. Los dos usan. El fruto también tiene otra función. La hoja también se usa de la mandarina y es una hierba tónica a la mama, para todo lo que son congestiones y tumores en la mama, la hoja de la mandarina. Entonces, fueron muy cientistas y muy empíricos ellos. tal cual. No, es interesantísimo. Este, sí, y ahora como que empieza la ciencia, por decir así, la ciencia moderna, empieza a tener muchas eh, validaciones sobre lo que se dijo por tanto tiempo, ¿no? Donde empiezan a decir, mira, mucho de lo que, de, sino todo lo que la MTC proponía. Después, por otro lado, tenemos un componente, un nutriente que lleva ese mismo camino de acción, ¿no? Para nutrir tal órgano y que es mejor en tal estación del año o tal hora del día, etcétera, etcétera. Súper interesante. Bueno, Ray, te vamos a tener que pedir té, pero nos va a tener que dar alguna charlita así corta de nuevo para explicarnos cómo prepararlo. O bueno, ahí en la... Uy, sí, divertidísimo. El mate chino, les muestro cómo es mucho más divertido de lo que parece. Es literal como preparar el mate. Como damos tantas infusiones, uno va infusionando, 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 poquitos segundos, ¿no? Pero estos test que son muy buenos, son muy potentes y uno como que lo prepara a gusto. Aparte es Eh, poquito, poquito y mucho. Son como toc, 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 ¿o no? exacto, es poco tiempo, mucha hebra y lo vas tomando como canilla libre a lo largo de todo el día si quieres. Súper, súper lindo. Y todo lo que le extraes es bueno para el cuerpo, así que nutre un montón. Hay un dicho en el mundo del té, los que son profesores de las carreras, de carreras sobre el té, de 10 años, de catador, historiador, arqueólogo, genetista, etcétera, etcétera. Allá en China hay universidades enteras dedicadas al té y todos los que trabajan en el campo del té, ¿no? Con la cámara de silencio, dicen que es muy, muy, muy raro que vivan menos de 100 años. Como que tomarte todos los días agrega un 10% a tu expectativa de vida. Por un lado, por prevenir enfermedades, ¿no? Y por otro lado, por nutrir y por, ¿no? Ingerir menos azúcar, menos sal, ¿no? Como, bueno, tiene toda una explicación, pero todos los profesores que cuando, cuando, cuando los velan, 113 años, 103 años, 105 años, 98 años, ninguno vive menos de 90 años nunca, porque claro, dicen, no, el té es vida. Te estás mandando todos los días un cóctel de nutrientes y antioxidantes que va a los órganos. Encima tomas distintos tipos de té, ¿no? Como, cómo no alargar la vida tomándose su batido, su licuado de vitaminas y antioxidantes diariamente por años y años y años y años. Así que es súper lindo. Y Hay bueno, que ya aprender, vamos a repetir después de Año Nuevo, Juan. Hay varias charlas pendientes ahí. hay que aprender a hacer eso con la yerba mate. Uf, y sí, Toma. la hierba tiene sus antioxidantes también, ¿eh? Y su Sí. buena cantidad de minerales y demás. Sí, sí, sí. Comparte muchas Profe, características con el té buenas verde. tardes, aquí están. Gracias. ¿Y si Por, tomas té verde en invierno, te enfría igual? sí, buena pregunta, Uriel. Sí, sí, yo a veces, no sé, en invierno,
no sé, quiero ir al gimnasio, así que necesito un shot de energía, ya me tomé 2 cafés, así que no repito el café, y me tomo un té verde y de repente, a los 10 15 minutos, las extremidades del cuerpo empezás como a sentir como cuando te agarra como escalofrío, como que sentís que se te ralentiza un poquito el pulso de cierta forma, como que sentís que te agarra frío más fácil y te cuesta más como entrar en frío. Entonces, los test de alta fermentación y oxidación en invierno, sentís, lo tomás y enseguida empezás como a transpirar un poquito, sentís el calor, ¿no? Porque los nutrientes que ingresaron, como es líquido, se absorben instantáneamente en el cuerpo y se siente, realmente se siente, ¿no? El efecto. Especialmente el efecto frío-calor, ¿no? O energía, tranquilización. Esos son como los más perceptibles, se puede decir. ¿Sí? Por eso las personas friolentas que constantemente están con un suéter o con un chal o que todo le da frío, que todo el tiempo están muy friolentos, no se les aconseja tomar té verde, sí los otros tipos de tés de oxidación y fermentación media para arriba, ¿sí? Porque claro, les va a generar mayor estado de friolenta, así que Bueno, yo que buenísimo. tengo calor siempre, así que tengo calor en invierno, en verano, estoy todo el tiempo tratando de, ¿no? como refrescarme, entonces tomar algunos tés muy fermentados o muy añejos, se me pone roja la cara, claro, que necesito los que me bajan un poco, mucho fuego, hay mucho, Mucho Aries. este, claro, hay que como tomar el que baja, dependiendo de la persona, ¿no? Ah, muy bueno. Bueno, Juan, el año que viene se van a anunciar cosas, se están gestionando cosas, ahí va a ser muy lindo. Y no va a ser la última charla tampoco, así que mil gracias Genial. por No, joder, recibirnos. un placer y me gustaría mucho esa clasecita, que sea poco de... Porque, qué sé yo, yo ahora quiero conseguirte, seguro que pide ahí a Peichen, y también el tema este de cómo tomarlo, cómo bueno, el volcar el agua, también el limpiar, es toda Sí, una preparación, ¿no? sí, es Para, súper bueno, lindo. Es todo como un procedimiento que es re disfrutable también. Eh, es un buen, ¿no? Con el ritmo de vida que llevamos en Occidente en este momento, está súper bueno porque te baja, es como afinar un instrumento. Preparas el té, independiente del efecto que tenga, es un lindo momento. Así que te vamos a mandar un kit allá a Córdoba. qué bueno. Bueno, muchas gracias Ryan, muchas gracias a la gente que participó y ahí están preguntando que si queda grabada, sí, la vamos a subir ahí al canal de Niem y también el de la escuela de Peichen. Así que bueno, cuando esté lo anunciamos y ahí Ray va también a publicar en el grupo de microcharlas abiertas, cuando dé algún curso, alguna charla, está totalmente abierto. Y así que bueno, y también decirles que el 8 tenemos una, que vos también estás invitado, una charla con el profe de medicina china, pero de Rosario, que va a hablar del I Ching. Y va a tirar el I Ching para arrancar el año, a ver cómo se viene este año del caballo de fuego. Según mi médico chino, se viene fuerte, pero bueno. Tenemos el té, por lo menos para tranquilizarnos. Para bajar el fuego, tal cual, tal cual. Mucho Y, té verde. Bueno, gente, un placer. Nos veremos en alguna ocasión pronta, seguro. Gracias, Juan, por todo. Un abrazo gigante placer. y a todos. Nos vemos pronto el año que viene. Chao, Muchas chao, gracias. Que estén bien. chao, gracias. Gracias.